Antes de que Harry Potter enfrentara a Voldemort, antes de que existiera siquiera la profecía, hubo 4 muchachos, 4 nombres garabateados con tinta encantada sobre un viejo pergamino mágico: Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. Los conocieron como los Merodeadores. Fueron bromistas, héroes, traidores y mártires. Y aunque la historia del niño que vivió no se entendería sin ellos, su leyenda se perdió entre las sombras de una guerra mágica. Esta es su historia desde el principio. Prepárense y pónganse cómodos porque juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Esto es la historia de los Merodeadores. Mi nombre es Rogelio Castillo, sean bienvenidos, que esto va a comenzar. Remus John Lupin nació el 10 de marzo de 1960. Su padre, Lyle Lupin, era un magizólogo especializado en criaturas espirituales, un hombre inteligente y sensible, educado en Hogwarts en la casa de Ravenclaw. Su madre, Hope Howell, era Muggle, una mujer callada y tranquila, que trabajaba en una oficina de seguros como archivista antes de conocer a Lyle en Cardiff, Gales, cuando una vez decidió dar un paseo por un bosque denso y tropezó con un Boggart que tomó la forma de un hombre muy grande y de aspecto cruel. Lyle escuchó su grito y corrió en su ayuda, convirtiendo al Boggart en un hongo de campo con un movimiento de su varita. Luego la acompañó a su casa para garantizar su seguridad. Unos meses más tarde, la pareja se había enamorado el uno del otro, y aunque Lyle le confesó a Hope que el Boggart nunca había representado un peligro real para ella, esto no disminuyó su cariño por él. Cuando Lyle le propuso matrimonio, Hope aceptó y se dedicó con entusiasmo a planificar sus nupcias. La boda tuvo lugar a principios de 1959. El pastel presentaba un adorno en forma de Boggart. Un año después es cuando nacería su primer y único hijo, Remus John Lupin, un niño feliz y saludable. Lyle era un idealista, creía firmemente que la magia debía coexistir con lo muggle y despreciaba el mundo oscuro, al que pertenecían criaturas como los licántropos, a quienes consideraba salvajes, peligrosos e irredimibles. Fue precisamente esta postura, tan común dentro del ministerio en esa época, la que lo llevó a hacer declaraciones públicas que enfurecieron al más temido de su clase, Fenrir Greyback. Greyback, en su retorcida ideología, no solo odiaba a los muggles, buscaba vengarse de ellos, haciendo que sus propios hijos fueran reeducados como hombres lobo. No bastaba con matar, debía maldecir. Quería un ejército de niños mordidos, criados con odio hacia la sociedad que los rechazaba. Fue así como eligió a Remus. Una noche, Greyback se coló en la casa de los Lupin, silencioso como el viento, y atacó al niño mientras dormía. El daño fue profundo, irreversible. A partir de entonces, Remus viviría con la licantropía como un estigma que marcaría no solo su cuerpo, sino también su espíritu. El ministerio les dio la espalda, no hubo castigo para Greyback, no hubo ayuda para el niño, solo restricciones, solo miedo. Solo la certeza de que no podría asistir a Hogwarts ni a ninguna escuela. Pero entonces llegó Dumbledore. Lyle, desesperado, acudió a él como última esperanza, y Albus, ya entonces director, aceptó al niño, a condición de tomar medidas extremas, construir la Casa de los Gritos, plantar el sauce boxeador, ocultar la verdad. Remus creció entre secretos y transformaciones. En cada luna llena era encerrado en un cuarto vacío, sin compañía, entre gritos, con garras que no sabía controlar. El niño aprendió pronto que debía ser precavido, discreto, moderado. Se volvió lector voraz, tímido, diplomático, como si temiera que cualquier emoción intensa pudiera revelar lo que era. Porque, incluso entre magos, ser licántropo era menos que humano. Sirius Orion Black nació el 3 de noviembre de 1959.
primogénito de Orion Black y Walburga Black, descendientes de una de las familias más antiguas y puristas del mundo mágico, los Black. Los Black estaban obsesionados con la pureza de sangre. Su lema familiar, Tordius Pur, lo decía todo, siempre puros. El linaje de los Black estaba emparentado con la mayoría de las grandes casas puristas, los Malfoy, los Lestrange, los Rozier, los Crouch, los Jaxley. En sus tapices, los matrimonios se entrelazaban como raíces de un árbol venenoso, donde la consanguinidad no era tabú, sino orgullo. Criado en un entorno de fanatismo y represión, Sirius fue educado para despreciar a los Muggles, los nacidos de Muggles, los traidores a la sangre y todo lo que no estuviera bajo el yugo del Señor Tenebroso. Y sin embargo, Sirius no era como ellos. Desde pequeño desafió las órdenes, rompió normas, se burló de los retratos familiares y se negó a repetir los discursos heredados. Lo llamaban rebelde en voz baja, monstruo en voz alta. Cuando jugaba con sus primas Bellatrix o Narcisa, no hablaban de dragones o escobas, hablaban de maldiciones, del legado de Salazar Slytherin, del ascenso de un nuevo mago poderoso. Sirius no quería ese mundo, pero era el único que conocía. Por eso, cuando el sombrero seleccionador lo puso en Gryffindor, la casa que su madre llamaba la madriguera de traidores, supo que había cruzado una línea que jamás podría desandar. Lo aislaron, lo castigaron, lo golpearon con palabras y silencios, y él respondió con desafío. Se llenó de orgullo, de sarcasmo, de ira, y, muy en el fondo, de un vacío que jamás reconocería. Entre las paredes del número 12 de Grimmauld Place, la antigua y ancestral casa de los Black, vivía también Kreacher, el elfo doméstico de la familia. Era viejo, gruñón y profundamente leal a las tradiciones de los Black. Repetía constantemente lo que escuchaba de Walburga, como si cada palabra fuera ley. Que los mestizos eran una vergüenza, que los traidores a su sangre no merecían compasión, que los elfos debían servir con orgullo a una familia noble. Sirius lo escuchaba desde niño y lo odiaba, no por ser un elfo, sino por representar todo aquello de lo que quería huir. A veces intentaba ignorarlo, otras lo trataba con desprecio, porque Kreacher era el reflejo de esa casa, de esa educación y de todo lo que Sirius no quería ser. Pero Kreacher no lo olvidó, no perdonó que el heredero de la casa lo rechazara. Y aunque Sirius se fue de casa tiempo después, el elfo permaneció ahí, escuchando, recordando y alimentando su resentimiento. Años después, ese rencor tendría consecuencias. A los 16, tras una pelea final con su madre, huyó de Grimmauld Place y fue acogido por los Potter. James se convirtió en su hermano y desde entonces abandonó su apellido sin renunciar a él, porque en cada acto de rebeldía, Sirius era un Black, a su manera. James Fleamont Potter nació el 27 de marzo de 1960, hijo único de Fleamont Potter y Euphemia Potter, una pareja longeva que lo tuvo después de muchos años de intentos fallidos. Su padre, inventor del exitoso elixir para el cabello liso de Slick Easy, había hecho una fortuna y se retiró para criar al hijo que tanto habían esperado. Los Potter eran de sangre pura, pero no puristas. De hecho, eran considerados excéntricos y hasta progresistas por las demás familias nobles, pues defendían los derechos de los Muggles y se negaban a participar en las guerras de linaje. James creció en una gran casa en el campo, rodeado de libros, escobas de juguete y una libertad inusual. Fue educado en casa hasta su ingreso a Hogwarts, pero desde muy joven mostró sus habilidades mágicas espontáneas. Hacía levitar objetos, cambiaba de color su cabello con voluntad, lanzaba chispas por los dedos cuando se reía. A diferencia de Remus o Sirius, James nunca conoció el rechazo. Era un niño que sabía que podía hacer cualquier cosa y, en general, tenía razón. Era hábil en encantamientos, brillante en transformaciones, líder natural en todo grupo. No fue sorpresa entonces que James creciera orgulloso, arrogante y jactancioso, pero con un gran corazón. A los 11 años ya tenía un ego difícil de contener. En Hogwarts se convirtió en una especie de celebridad, estrella de Quidditch, bromista famoso, alumno destacado. Se rodeó rápidamente de admiradores y, por supuesto, de aliados.
pero su arrogancia tenía matices. Bajo la fachada de vanidad había convicción. James despreciaba la injusticia, defendía a quienes no podían defenderse, y aunque podía ser cruel con sus rivales, como se vería más adelante con Severus Snape, también tenía la capacidad de cambiar, de madurar, algo que Lily Evans notaría. Con el tiempo, fue en su 11º cumpleaños, en previsión de su admisión a Hogwarts, que Fleamont le regaló a James un artefacto transmitido de generación en generación en la familia Potter, un linaje que desciende de nada menos que Ignatius Peverell, uno de los 3 hermanos y poseedor de una de las 3 reliquias de la muerte, la capa de invisibilidad. Peter Pettigrew nació en 1960, en una familia sin relevancia, hijo único, criado por una madre que lo sobreprotegía hasta el ahogo y un padre mogul que murió siendo el joven. Desde pequeño fue un niño débil, torpe, opacado. No se destacaba en nada, ni en magia, ni en vuelo, ni en conversación. En Hogwarts, el sombrero seleccionador lo puso en Gryffindor después de varios minutos, por razones que ni él comprendía. Quizá vio una semilla, quizá se equivocó. Peter no se unió a James y Sirius, se les pegó como sombra, como eco, como el muchacho que, en lugar de intentar brillar, buscaba protección en la luz de otros, y encontró esa protección. James y Sirius lo aceptaron. Remus, con su habitual bondad, también. Para el mundo eran 4, para Peter eran 3 dioses y él, su siervo. Esa dinámica lo marcaría para siempre. Porque cuando el mundo se oscureció, eligió sobrevivir, sin importar a quién tuviera que traicionar.